Bienvenidos una vez más al Nodo temporada 2, con nuestros queridos contertulianos de siempre y un invitado especial que Alexis va a presentar. Hoy vamos a tocar qué es la gamificación y qué aporta a la sociedad. ¿Es el juego una buena herramienta de aprendizaje? Vamos a tocar ámbitos o sectores en los que se aplica, cómo ganan las organizaciones con la gamificación y también vamos a tocar algunos casos de éxito, si da tiempo, por supuesto. Cómo funciona la gamificación y si hay sesgos, edad, cuál es la afición a los videojuegos y por qué es tan importante, si hay algún parámetro o filtro para la accesibilidad, qué es lo que estimula a las personas para practicarla o para participar, qué implica toda su competitividad y cuál es la superación y dónde nos lleva, si hay incentivos y en qué punto estamos actualmente sobre esta tendencia. Bienvenidos al Nodo. Alexis, tienes la palabra. Muchas gracias, Manu. Gracias por la introducción. En este episodio tenemos un invitado especial dentro de un ámbito que se ha tratado poco, considerando la magnitud que tiene. Temporada 2, tenemos al ser humano en el centro y esta oportunidad vamos un paso más allá. Con nosotros tenemos a Guillermo Sepúlveda. Él es sociólogo de videojuegos, consultor especialista en gamificación y transgamificación. Es fundador también de El Último Arte, donde ha tenido de invitado a grandes pensadores del continente americano. Yo personalmente soy fan de Guillermo por la trayectoria que ha tenido, es impresionante, y tiene bastante que compartir con nosotros. Es chileno, nacido en Chillán, ahí las longanizas de Chillán, pero eso para otro capítulo. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros, tomar este tiempo. La verdad que es un tema bastante amplio, pero sé que el contenido vas a poder desarrollarlo de manera que sea accesible para todos nosotros, aprender un poco más y a nuestros oyentes también. Comencemos, Guillermo. ¿Qué es la gamificación? Bueno, primero, ante todo, agradecer, obviamente, a conversar. Yo siempre me gustan estos espacios justamente porque se co-reflexiona, se co-aprende muchas cosas. No siempre viene acá a enseñar, a veces aprende enseñando o enseña aprendiendo y así se van generando ciertos círculos virtuosos. Eh, con respecto a tu pregunta, bueno, la gamificación eh, se entiende popularmente como una metodología, ¿vale? Una metodología que trata de volver dinámicos, lúdicos, si se quiere, espacios que no lo son. Por ejemplo, transformar una campaña comercial de competencia entre ejecutivos de venta en una carrera, ¿no? Una carrera. eh, Transformar, por ejemplo, un proceso de onboarding o de inducción de personal en una aventura, en una casa del tesoro, una aventura tipo Señor de los Anillos, por ejemplo, etcétera. O sea, la gamificación en general es un modo de acercar, ¿no?, ideas, creencias con la metodología del juego. Volver más lúdico aquello que no lo es. Y, y eso en primera instancia, porque es lo que popularmente se conoce. Yo como sociólogo, lo personal, lo consigo más como un proceso de cambio, que necesariamente está muy anclado a la transformación digital, eh, y no de manera arbitraria. Hay una razón filosófica, incluso antropológica, justamente porque la gamificación implica juego y el juego histórico, es natural en el ser humano y no todos jugamos, o sea, todos jugamos o lo hemos hecho. eh, y yo consigo incluso el juego como una práctica, como una forma de ser, como de habitar. eh, entonces es mucho más profundo. Y si el juego está en todas partes, evidentemente la gamificación lo que hace no es más que abrir el closet y desnudar, ¿no?, algo que ya es natural y está muy intrínseco en el ser humano.
Muy interesante. Y sí, ¿cómo llegamos a eso? ¿En qué momento de la historia comenzó esta transformación? Porque, claro, esto presenta un paradigma de enfocar la educación, la inducción, la preparación de personas y un montón de gestiones distintas a lo que nosotros conocemos tradicionalmente. ¿Cómo comienza esto? Esto empieza evidentemente o sea, esto siempre ha estado. Hay que reconocer de que evidentemente los videojuegos son un fenómeno relativamente contemporáneo. Todos sabemos que surgieron alrededor de los años 70. Muchos jugamos estos videojuegos, otros algunos incluso siguen jugándolo y o vemos jugar también a otros, ¿no? Pero el juego, al ser natural, histórico y prehistórico, evidentemente incluso es animal, ¿no? Muchos animales juegan. Pero quiero partir por ahí, porque ¿cuál es la diferencia entre el juego del animal y el juego del ser humano? Los animales por lo general juegan cosas que son programadas, ¿no? Uno ve un gato en distintos países y más o menos juegan lo mismo. No hay mucha diferencia cultural entre un gato asiático y un gato, no sé, europeo y un gato, no sé, latinoamericano. Eh, en términos de lo que juegan, la diferencia está en que los seres humanos creamos juegos, cosa que los animales no pueden hacer. Y cuando hablo de esa brecha, ¿no? De poder crear cosas, de poder crear juegos, eh, hablamos de que necesariamente, y de alguna u otra manera, el ser humano usa todo, y todos sabemos eso, todo lo que crea lo termina dominando y lo termina convirtiendo en una herramienta. Entonces, eh, aquello que es natural, el ser humano lo convierte en herramienta, ¿vale? Eso es casi filosofía, ¿no? Pero el juego no es la excepción. No, pero es Entonces, súper curioso, ¿eh? Sí, sí, o sea, que lo convertimos todo en algo para potenciarlo, porque si lo convertimos en herramientas, como que lo queremos que aún crezca más, ¿no? ¿Cómo es hecho? exacto. Somos los únicos animales que, por ejemplo, siembran plantas, po. Eh, ningún animal lo hace. Eh, los animales dejan crecer a los otros seres vivos y en su lógica, nosotros queremos hermosear, nosotros queremos embellecer, nosotros creamos jardines, nosotros somos capaces de crear ciudades y también somos capaces de crear eh, momentos ficticios, crear historias. Los animales no se cuentan historias entre ellos. Entonces, esas enormes capacidades culturales que tiene el ser humano, evidentemente, como tú dices, eh, el ser humano no solamente busca dejarlas ser, pero también potenciarlas. Entonces, el juego, a su vez, además de ser una técnica, además de ser una práctica, algo que se hace, ¿no? También se termina convirtiendo en una técnica. Y ahí es inevitable pensar que todo lo que tenga que ver con tecnología sea necesariamente entrelazar con los juegos, con esta ludicidad que es como la naturaleza lúdica del ser humano, porque es tan natural, es tan cercana que partimos jugando. De hecho, uno de los autores españoles que más me gustan, filósofo del siglo XX, o Jorge Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, perdón, él menciona que nosotros nacemos viviendo, luego nos ponemos a pensar. Y uno ve un niño, por ejemplo, uno ve un niño cuando practica, cuando quiere aprender, cuando quiere adaptarse, cuando quiere asimilarse a nosotros, ¿no? Cuando quiere caminar, cuando quiere hablar, cuando quiere, no sé, imitar al papá o a la mamá, lo hace jugando. De hecho, los niños aprenden a caminar no no gracias a la ISO 9001, no con un procedimiento técnico, lo aprenden bailando. Asumimos también, ellos aprenden a hablar cantando. Entonces, hay algo en el juego que es tan natural que incluso nos brota desde niños, ¿no? Entonces, eso que está ahí, muy presente en la gamificación, lo que hace es explotarlo. No es que digan, ah, ya, los videojuegos tienen un enorme potencial, vamos a aprovecharlo mucho. Bueno, hay una gamificación que lo hace. Yo considero gamificación artificial, que es como, ok, copiamos lo que hacen todos. Pero hay una gamificación más natural, que es tratar de explotar aquello que es lúdico, incluso siendo adulto, ¿vale? Cada uno tiene una manera, por ejemplo, de enamorar a alguien, cada uno tiene una manera, por ejemplo, de trabajar, cada uno tiene una manera, por ejemplo, de liderar. Cuando tú explotas eso, que es natural en las organizaciones, ya estás hablando de otro tipo de gamificación, que es activar lo lúdico más que imponer lúdico. Así como, mira, esto es entretenido, jueguenlo. Al contrario, una gamificación más natural, lo que hace o lo que debería hacer, que es lo que yo defiendo e incluso trabajo, es explotar aquello que la gente hace y que le gusta hacer, porque el juego fundamentalmente es algo que la gente hace por elección voluntaria. Entonces, ahí hay mucho que trabajar, mucho que explotar. Sí, sí, Manu, ¿querías comentar algo? Sí, 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 Guillermo. Y además, a mí me seduce mucho la parte social del juego. Cómo socializamos gracias al juego
o cómo rompemos barreras o prejuicios o egos gracias al juego y cómo, de qué manera, te quería preguntar, ¿de qué manera crees tú que va a poder sumar esto en el metaverso? Perfecto. El metaverso, todos dicen que es nuevo Internet, ¿no? Es básicamente la nueva manera de estar incluidos dentro del mundo digital. Es el nuevo habitar digital, ¿no? Antes el habitar digital era meterse a un computador y ingresar a través de todos los aplicativos que habían ahí con un mouse, que es la interfaz, ¿no? Un teclado y la pantalla. Ahora efectivamente la interacción va a ser más directa, ¿no? Incluso algunos hablan de neurointeracciones, o sea, que tengan como chip dentro de tu cabeza y que necesariamente, que ese sea como tu teclado, que en definitiva tus neuronas sean tu teclado, los botones de tu teclado. Em, y eso va avanzando cada vez más allá, ¿no? Entonces, ante tu pregunta, ¿cómo esto se relaciona con el metaverso? Mucho, porque justamente hay una cuestión antropológica en el juego, que el juego no solamente es una práctica distractiva, que es como lógicamente se concibe. "Ay, estos niños están distrayéndose, estos niños están jugando, no, como tú dices, es social, crea cultura, crea cosas. A mí también me gusta mucho un autor que se llama Johan Huizinga, y él habla justamente que dice que la cultura nace jugando. De hecho, la filosofía, incluso prácticas, entre comillas, naturales en el ser humano que han existido siempre, como la guerra o la música, el arte, fueron naciendo siendo muy lúdicas. Em, Partiendo, por ejemplo, por las discusiones filosóficas de los sofistas presocráticos, por ejemplo, eran verdaderos juegos de palabras, eran juegos y discusiones que eran como deporte, era como entretenerse debatiendo en torno a la verdad. Entonces, ese tipo de práctica, ese Hay tipo quien de decía cosas, la palabrota más gorda, ¿no? ¿qué? A ver quién dice la palabrota más gorda. Exacto, muy parecido ahora a los debates presidenciales de muchos países ahora, ¿no? Sí, sí. Esos debates improductivos que en realidad solamente son un juego entre bambalinas de cara a los que pagan la fiesta que somos nosotros. Exacto, exacto. Sí, sí. Guillermo, ¿qué tal? Soy Sandra. Hola. Mira, bueno, me ha encantado, quería por eso intervenir ahora, porque has dicho, bueno, pues se está armando cultura, se está haciendo cultura digital. O sea, la gamificación es parte de este nuevo entorno, la sociedad lo sabe y las empresas lo utilizan, ¿no? ¿Tú qué crees que realmente es lo que estimula a las personas a poder entrar en esa gamificación y querer ir en ese recorrido, a ese reto, ¿no? Esa competitividad o superación, incentivos, que al final la sociedad y las organizaciones pueden aprovecharlo. Exacto. Para partir, eh, hay varios prejuicios, Sandra, que yo creo que muchos tenemos también, ¿ah? Que es que el juego es distractivo y competitivo. Eso es como lo que siempre se dice, ¿no? Como que ya es un pasatiempo, algo que está fuera, algo que no toca lo real, ¿no? Que es algo ficticio, y que además es algo que es competitivo siempre, ¿vale? Eso históricamente, y eso es porque lo competitivo siempre ha sido superior, ha sido considerado como superior, ¿no? Especialmente desde los griegos, ¿no? El deporte como el gran juego, el juego que es noble, ¿no? Versus, no sé, jugar a las canicas, que es algo súper marginal, y que decir de los videojuegos de los años 80, algo incluso enfermizo, ¿no? Pero el deporte siempre ahí, ¿no? Siempre presente. Entonces, por eso lo competitivo es tan importante históricamente, y por eso nosotros lo valoramos tanto como cultura occidental, si queremos hablar de Occidente. Eh, Porque yo puedo hablar de Oriente, pero me es más cercano, ¿no? Eso es primero. Y el juego es mucho más. El juego puede ser imitativo, piensen en los niños jugando hasta el doctor. El juego puede ser también eh, de azar, que son los casinos, sino que es lo que es el beat, ¿no? O el e-gaming actualmente, y los grandes casinos virtuales y presenciales, juegos de azar, ¿no? Y Y las también puede ser juegos de criptomonedas. ver, las criptomonedas, eso no es más que un juego de apuesta. Eh, eh, y ¿cómo se quiera? Mencionaste, bueno, y Links, y los juegos de vértigo, los parques de diversiones, toda esta gente que le gusta ver películas de terror, a mí no me gusta mucho, pero todo lo que es esa sensación de vértigo, ¿no? Como de crear los deportes extremos, son otro tipo de juegos que no necesariamente son al 100% competitivos, o sea, competitivos, uno no, cuando se tira en Benji, uno necesariamente piensa que le va a ganar a otro. Bueno, hay unos que andan defendiendo récord Guinness, pero hay mucha más complejidad en el juego. Y cuando te digo todo esto es porque justamente
cuando uno va a una organización, uno no puede llevar el prejuicio que solamente lo competitivo, lo distractivo va a ser como lo que le puede gustar a esas personas, a esa gente, ¿no? Entonces uno tiene que analizar muy bien la cultura organizacional. Y más que eso, la ludicidad que lo llamamos, la propia cultura lúdica que tiene. A veces se dice que la cultura lúdica es lo que hacen los gamers, pero en realidad nosotros, que no somos, o sea, yo soy gamer, pero hay gente que no necesariamente es gamer, bien, 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 pero hay cultura lúdica en todas partes, eso es lo que quiero mencionar. Sí. Es lo que yo llamo como ludósferas, y que a veces no, la gente no lo ve, pero si uno lo analiza, lo encuentra. Porque el juego no es solamente, como digo, algo competitivo o una distracción, es una forma de habitar y afirmarse en la sociedad. Nosotros partimos, los niños parten jugando y los adultos también seguimos haciéndolo para validarnos ante el resto. Eh, de una manera simple decirle al papá, mira, sabes que puedo hacer esto y lo logré. Y lo mismo en las organizaciones. Entonces, para partir, a las organizaciones hay que llegar desde lo que ellos utilizan para validarse a sí mismos. Por ejemplo, si a un equipo de vendedores les encanta eh, competir, que es lo más básico de un vendedor, ¿no? Lo más natural, ¿no? Bueno, explótalo desde ahí, pero si hay un equipo de vendedores en una empresa X, ¿no? Que es distinta a la Y que te mencioné anteriormente, por ejemplo, y que le gusta más colaborar o armar equipo y hacer ventas como grupales, aprovecha eso, ¿vale? Aprovecha eso. Es aprovechar en definitiva lo que la gente misma hace para poder hacerla sentir aún mejor, para explotar lo positivo, para hacerlo sentir aún más, aún mejor, aún más mejor, valga la redundancia, que lo que ellos por sí mismos se sienten, ¿no? Y ahí está la vitalidad del juego, ¿no? El juego es una herramienta de afirmación vital y utilizar la gamificación para poder aprovechar esas creencias, esa idea, esas prácticas que a la gente le encanta hacer, para incluirlas dentro de su práctica laboral o profesional, y sería, obviamente genera un cambio de paradigma totalmente distinto. Para sentirse reconocido, sí, exacto, sí, sí. Manolo, ¿qué querías comentar? Sí, sí, bueno, tengo un montón de preguntas, un montonazo, porque este tema me apasiona. Me ha caído la lengua ya de mordérmela también, pero es que Manu, has sido tú el que has dicho que recortemos, ¿eh? O sea que yo no sé tú. Sí, por eso No, quería pero matizar. lo vamos a hacer de 2 horas y media, por favor. Vamos a intentar si hace falta, hacerlo. hacemos 5 episodios. Bueno. Si hace falta, pero estaría bien respetar el formato de 30 minutos, porque he tenido el placer de reunirme en persona con algunos de los oyentes y así me lo han transmitido. Mira, te quería preguntar lo siguiente. Bueno, es que al final todo es juego. Se me ha ocurrido un ejemplo aquí en mi cabeza. Por ejemplo, la Room Escape. Supongo que ¿Sí? conoces. Sí. Esto es un juego competitivo y juego de colaboración grupal, ¿vale? ¿Conoces algún caso de aplicación en ámbito empresarial de que los directivos o los trabajadores hagan este tipo de prácticas para crecer, para afianzar dinámicas de trabajo y colaboración? ¿Y cuál es el resultado o la mejora final después de haber aplicado estas nuevas dinámicas? Bueno, para partir de O sea, ¿cuáles son los números que hay detrás para justificar todo esto? los RuneScape son relativamente modernos, ¿no? Últimamente son como una tendencia última, ¿no? Conozco una empresa mexicana que se llama Certio Gamificación, que utiliza RuneScape para hacer práctica, para hacer justamente, son como outdoors distintos, ¿no? Porque el outdoor siempre es como, vamos a hacer, generalmente hacer trekking, o por lo menos acá en Chile me ha tocado vivir la ocasión de estar en kayak y hacer como ciertas prácticas de rafting, como para poder fomentar el trabajo en equipo. Eh, a veces nunca resultan, pero no tiene un impacto tan directo porque realmente la gente lo toma como pasatiempo, ¿no? Entonces, hay una, por respecto a tu pregunta de las estadísticas, no tengo actualmente el dato, te mentiría si dijera el número, porque justamente esta última tendencia es más moderna, más actual, y con respecto al impacto, el impacto tiene que dirigirse, yo siempre digo que, o tiene que conducirse, ¿no? Porque uno puede decir, mira, sabes que vamos para hacer un RuneScape, ¿vale? O sea, imaginemos que estamos en una sala oscura, donde nos persiguen ciertos zombies, tenemos que de alguna manera sobrevivir dentro de este espacio ficticio, creado, simulacro, ¿no? Bien, todo bien, o sea, háganlo y bueno, y le dicen los objetivos, ya, todo bien. Pero
muchas veces estos ROMs que son hechos casi como pasatiempo. Entonces, el diseño y la planificación de los objetivos de estos espacios, de cualquier tipo de simulación, ¿no? Debe ser debe ser también profesional. Y yo creo que, yo creo que eso le falta un poco a estos tipos de espacios, ¿no? Aprovechan mucho lo que es el vértigo, la popularidad de los juegos, de las películas de terror, eh, y la competitividad que tú bien mencionas, eso lo explota muy bien, pero creo que hay que conducir un poco a lo que se quiere, ¿no? Eh, He visto muchas cosas como puestas arbitrariamente, pero no con un fundamento objetivo, estratégico, y ahí creo que hay que desarrollar mucho más. Creo que son tendencias ahora porque hay antiguamente las prácticas, las capacitaciones siempre eran muy cerradas, en el sentido que era un espacio cubículo, un espacio tipo clase, y ahora efectivamente la gamificación lo que hace es abrirlo a esto. Más entendiendo que yo hablo de que los juegos se han abierto, o los videojuegos se han abierto, la cultura lúdica se ha abierto. Ya no es un niño de 12 años jugando Mario Bros. Encerrado en su casa, adicto. Ahora es un niño que juega Pokémon Go en la plaza de su ciudad, de su comuna. Ahora es un niño o un joven, un adulto, que habla en la mesa no sé, Naruto. Hay hay una cultura popular, o cultura pop, como se le conoce en realidad, mucho más diversa y mucho más grande, poderosa que en los años 80. Con suerte veíamos películas, ahora vemos películas, series, jugamos videojuegos, leemos libros, etcétera. Entonces, la complejidad de la cultura lúdica actual es mucho más potente. Y evidentemente eso hay que explotarlo. Es más fácil explotarlo, pero también no por eso dejar de lado hay que sistematizarlo igual y llevarlo bien y profundizar hacia dónde se va más que simplemente dejarlo jugar. Muy bien, Eh, Guillermo. Sandra tiene la palabra sí. hace un buen rato. Adelante. Guillermo, como gaming, como gamificador o como experto en gamificación y además como psicólogo, como madre me interesa saber esta respuesta, es porque hoy por hoy los niños están dentro de este entorno de gaming, ¿no? Donde se divierten y están en algún rato que según lo que tú les dejes pueden jugar, pero de pronto van al otro extremo que es la formación clásica. Bueno, pues todo es totalmente diferente. Ellos aprenden de una forma de la que se divierten y están con sus amigos y al final van aprendiendo, ¿no? Y sin embargo, en el colegio seguimos teniendo en gran parte una situación clásica. ¿Cómo se lleva eso? Eso al final creo que podría de alguna manera frustrar a mucha gente que tiene esa capacidad de jugar o de gamificar, ¿no? Es que eh, para evitar la frustración del gamificador hay que comprender primero las necesidades de los gamificados. eh, o la cultura o la mentalidad, porque, por ejemplo, tienes un grupo estándar, más 40. No creo que hayan jugado Free Fire, no creo que hayan jugado Fortnite, que es lo popular de ahora, ¿no? Sí. Sé que hay muchos, pero somos la Bueno, excepción. Quizá acercar a esas personas a esos proyectos de gamificación con otra estética, ¿no? Quizá no. Yo sé que hay una brecha generacional para muchos entre, por ejemplo, Game of Thrones versus Señor de los Anillos. Hay brechas generacionales, incluso también es Star Trek y Star Wars, o, o incluso las últimas tres películas de Star Wars versus las seis anteriores. Entonces, entender un poco, empatizar primero, ¿no? Con cuáles son los contenidos, gustos y creencias que incluso muchos adultos tratan de conservar todavía, eh, de lo que juegan, ¿no? De lo que les gusta, porque hay diversas maneras de divertirse, eso también es lo que quiero que se entienda, ¿no? Entonces, eh, cuando uno quiere hacer un proyecto de gamificación resulte, no tiene que necesariamente considerar la cultura de quién habita ese proyecto, o sea, con quién se va a topar, básicamente, ¿no? Y en ese sentido, hay distintas ludicidades, y hay no solamente ludicidad entre generaciones, sino que también hay ludicidad entre áreas, ¿no? Un área financiera, obviamente, es más conservadora que un área quizá vendedora o de marketing, ¿no? Entonces, y no porque hayan juegos dinámicos súper, súper, súper famosos, vamos a necesariamente sacar a la gente
de finanzas, de su forma, de su hábitus, ¿no? De su forma de comportarse, ¿no? Entonces hay que también ahí alinear expectativas en torno a lo que son, más que lo que nosotros queremos que sean. Y como el juego está en todas partes y cada persona tiene una manera distinta de jugar, bueno, aprovechemos eso. Ujú. Tanto en contenido narrativa como práctica, como tipo de dinámicas, ¿no? Yo creo que a lo mejor para el niño se le hace un poquito más difícil porque está acostumbrado a gamificar, pero al adulto o sea, le es un nuevo reto, ¿no? Se siente más incentivado porque lo ve algo diferente, como que lo sacas de ese trabajo ya muy clásico que tienes y claro, sí, cuando entras a una gamificación al final, pues te da un choque de energía, ¿no? exacto, los adultos son más terrestres, o sea, yo digo más 45 somos más terrestres, ¿no? Y los niños son más, y los niños son más anfibios, ¿no? ¿Un Son capaces de- adolescente es niño o es adulto? Porque a mí se me daba fatal la historia, las sociales, las ciencias, y yo aprendí historia con Age of Empires, pero además aprendí un montón. Pero un montón. Con Age of Empires 2 aprendí la historia de todas las civilizaciones. Además, los años en los que se producían, cuándo se producían. Además de aprender estrategia, pero una barbaridad. Pero luego aprendí a gestionar equipos cuando me vi en la necesidad de gestionar 40 personas para matar a Onyxia o para matar a Illidan. Para gestionar a 40 personas conectadas en un videojuego y saberlas gestionar de la manera adecuada, preparando previamente durante 2-3 horas la partida que íbamos a hacer para conseguir llevar a cabo el objetivo de ese equipo de 40 personas en los que cada uno tenía un rol muy específico y si uno de ellos fallaba, a volver a empezar. Preparación de una semana entera. Es un trabajo distinto jugar a eso. Aprendes a tener estrategias, porque yo le escucho a veces a mi hijo que está con sus amigos ahí online jugando y le dice, pero no te muevas aquí, no es que si te mueves te va a coger ese de aquí, entonces no te das cuenta que está por allí, pero ese de ahí, corre, no sé qué. Entonces al final... Nos mataba a todos antes de entrar ahí en Fortnite. ¡Echa la bomba! Ya está. Oye, Entonces, Fede, bueno, sí, la verdad es que al final aprendes no solamente el contenido, sino que estrategia, ¿no? ¿eso tiene relación con los skills? Porque el juego naturalmente genera que aparezcan los skills y los juegos vienen con potencian los skills de las personas y de alguna manera eso puede conducir a que el juego pueda ser un método de selección también. Sí, yo he practicado juegos de selección de personal, eh, donde vamos filtrando de una manera ciertas etapas, quién va pasando la primera, después la segunda, la tercera y la cuarta. Eh, Efectivamente, como tú dices, se pueden desarrollar los skills con los juegos. Siempre es importante tener sistematizado bien eso, bien medido, ¿no? Como dicen los expertos, lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, por mucho que tú hagas jugar a la gente, si no lo mides, no va a poder después gestionarlo o ver, o sea, es que aquí esto tuvo este impacto o esta gente quedó acá y valió la pena descartarla y esta otra no. Entonces, siempre hay que sistematizar todo. O sea, si quieres hacer gamificación, tienes que sistematizarla necesariamente y tener mucho registro de lo que pasa y no solamente ver la sonrisa y quedarte con los me gusta, sino que también ver de qué manera ellos también cambian comportamiento. Así, eso es el objetivo en definitiva de aplicar cualquier tipo de proyecto de transformación, no solamente digital, sino que en general, organizacional. Me encanta, una Cambian, pasada. Súper ¿Cómo bueno, puedes súper seleccionar a alguien tranquilo, que no esté nervioso? Mira, juega, que vamos a estar en un ratito bueno. Y al un yo final soy, vas pro- detectando lo que quieres. un programa de talentos de canto, ¿no? Que es como lo típico, muy Claro. conocido.